Un albañil gana la lotería y engaña a su esposa para no compartir el premio. El día del divorcio descubre un secreto impactante. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol apenas se asomaba sobre las colinas de Bilbao cuando Mikel Zubeldia ya estaba preparándose para otra jornada de trabajo. Sus manos callosas, testigos de años dedicados a la construcción, se movían con la precisión habitual mientras preparaba su termo de café en la modesta cocina del piso, que compartía con su esposa, Amaya Gastañaga, en el barrio de Santuchu. La rutina era siempre la misma: despertarse antes del amanecer, preparar el café, besar a su esposa dormida y partir hacia la obra donde trabajaba como albañil. Sin embargo, aquella mañana de febrero tenía algo diferente, aunque Mikel aún no lo supiera. El destino, caprichoso como siempre, había decidido que ese día marcaría el principio de un cambio radical en su vida. Amaya se despertó poco después, como cada mañana, para prepararse e ir a su trabajo en la mercería del barrio. A sus 45 años, mantenía la misma dulzura en su rostro que cuando conoció a Mikel, hacía ya 2 décadas, en una romería en la plaza de Santuchu. Su matrimonio, aunque modesto en lo material, había sido rico en amor y compañerismo. Agur Irati, saludó Amaya a su vecina mientras bajaba las escaleras del edificio. Irati Mendizábal, una joven de 23 años que vivía con su madre en el piso de arriba, estudiaba Derecho en la Universidad de Deusto y siempre tenía una sonrisa amable para sus vecinos. La chica era el orgullo del vecindario, la primera de su familia en ir a la universidad. El día transcurrió con normalidad en la obra donde Mikel trabajaba. Entre el polvo y el ruido de las máquinas, él y sus compañeros bromeaban sobre sus sueños de riqueza mientras compartían el almuerzo. Era una costumbre habitual comprar lotería en grupo, y aquella semana no fue la excepción. Sin embargo, esta vez Mikel había decidido comprar un boleto adicional solo para él, algo que nunca antes había hecho. Igual con este boleto me jubilo, bromeó con su compañero Endika mientras guardaba el ticket en su cartera. El comentario provocó risas entre sus compañeros, acostumbrados a soñar despiertos con una vida mejor, mientras mezclaban cemento y colocaban ladrillos bajo el cielo gris de Bilbao. Por la tarde, mientras Amaya atendía la mercería, una cliente habitual comentaba sobre los cambios que estaba experimentando el barrio. Todo está subiendo de precio, Amaya. Cada vez es más difícil llegar a fin de mes, se lamentaba la señora mientras elegía hilos para sus labores. Amaya asentía, comprensiva, pensando en sus propias preocupaciones económicas. El matrimonio de Mikel y Amaya, aunque feliz, no estaba exento de dificultades. Las facturas se acumulaban mes tras mes, y el sueño de tener su propio piso, en lugar de vivir de alquiler, parecía cada vez más lejano. Sin embargo, se tenían el uno al otro, y eso siempre había sido suficiente. Esa noche, mientras cenaban en su pequeña cocina, Amaya notó algo diferente en la mirada de su marido. Mikel parecía distante, perdido en sus pensamientos mientras removía la sopa sin probarla. ¿Te pasa algo, Maitia?, preguntó Amaya, usando el término cariñoso en euskera. No, no es nada, respondió Mikel, forzando una sonrisa. Solo estoy cansado. Pero había algo más. Esa tarde, durante su descanso, Mikel había revisado los números de la lotería en su móvil, una costumbre que tenía cada semana. Sus manos temblaron al comprobar que los números de su boleto individual coincidían exactamente con los premiados. No dijo nada, guardó el móvil y continuó trabajando, pero su mente ya estaba en otro lugar. Mientras Amaya lavaba los platos después de la cena, Mikel se sentó en el pequeño balcón de su piso, observando las luces de Bilbao. El boleto premiado pesaba en su cartera como si fuera de plomo. 20 millones de euros, una cantidad que cambiaría su vida para siempre. Pero un pensamiento oscuro comenzó a germinar en su mente, una idea que nunca antes habría considerado. Desde el piso de arriba llegaban las voces de Irati y su madre, mezcladas con el sonido de la televisión. La vida continuaba su curso normal en el edificio, pero dentro de Mikel
Algo había cambiado fundamentalmente. La semilla de la codicia había encontrado terreno fértil en su corazón. Esa noche, mientras Amaya dormía plácidamente a su lado, Mikel permaneció despierto, contemplando el techo. Las sombras nocturnas parecían danzar al ritmo de sus pensamientos turbios. Por primera vez en su matrimonio, comenzó a calcular, a planear, a considerar posibilidades que antes le habrían parecido impensables. El dinero, esa suma astronómica que ahora tenía al alcance de su mano, comenzaba a nublar su juicio. ¿Por qué compartir semejante fortuna? ¿Por qué no podía ser todo para él? Las preguntas se multiplicaban en su mente mientras el reloj marcaba las horas de la madrugada. Los días siguientes fueron una tortura para Mikel. Cada momento junto a Amaya se sentía como una representación teatral, una farsa que él mismo había comenzado a construir. El boleto premiado permanecía escondido en una caja de herramientas en el trastero del edificio, lejos de miradas curiosas. Durante el desayuno, Amaya notaba que algo había cambiado en su marido. Sus silencios se habían vuelto más largos, sus respuestas más cortantes. ¿Seguro que estás bien?, preguntaba ella con preocupación genuina. Mikel se limitaba a asentir, evitando su mirada. En la obra, sus compañeros comentaban sobre el premio de lotería que nadie había reclamado aún. ¿Os imagináis? 20 millones. Alguien en Bilbao debe estar sentado sobre una fortuna sin saberlo, comentaba Endika durante el almuerzo. Mikel fingía interés mientras sentía que el corazón le latía con fuerza. Una tarde, mientras subía las escaleras hacia su piso, se cruzó con Irati, que bajaba con sus libros de derecho bajo el brazo. La joven estudiante lo saludó con su habitual amabilidad, pero algo en la mirada esquiva de Mikel llamó su atención. Había conocido a los Zubeldia desde que era niña, y aquel comportamiento no era propio del alegre albañil que siempre tenía una broma preparada. Esa noche, después de dar vueltas en la cama durante horas, Mikel tomó una decisión que cambiaría el curso de varias vidas. Se levantó sigilosamente y se sentó en la pequeña mesa de la cocina con un papel y un bolígrafo. La luz amarillenta de la lámpara proyectaba sombras inquietas mientras escribía una lista de pasos a seguir. Primero necesitaría un abogado, pero no podía ser cualquiera del barrio. Tendría que ir al centro donde nadie lo conociera. Después, tendría que encontrar una forma de justificar su repentino cambio de actitud. Las excusas comenzaron a formarse en su mente. El estrés del trabajo, la rutina, la necesidad de un cambio. La mañana siguiente, Mikel pidió el día libre en la obra, algo que nunca hacía. Se dirigió al centro de Bilbao, caminando entre las calles comerciales, hasta llegar a un bufete de abogados en la Gran Vía. El edificio, con su fachada imponente, parecía burlarse de su ropa de trabajo y sus manos callosas. «Quiero iniciar los trámites de divorcio», declaró con voz firme a la abogada que lo recibió, una mujer elegante llamada Carmen Arrieta. La abogada lo miró con curiosidad profesional mientras tomaba notas. No era común que alguien solicitara un divorcio con tanta determinación y tan pocas explicaciones. Mientras tanto, en la mercería, Amaya charlaba con la madre de Irati, Miren Mendizábal, sobre los pequeños acontecimientos del barrio. «Mi hija está muy ilusionada con sus prácticas en el bufete», comentaba Miren con orgullo. «Dice que está aprendiendo mucho sobre derecho de familia». La vida parecía continuar su curso normal en el barrio de Santuchu, pero bajo la superficie, las corrientes del destino comenzaban a agitarse. Irati, desde su habitación en el piso superior, podía escuchar las conversaciones en el rellano, las discusiones ocasionales, los silencios incómodos que empezaban a ser más frecuentes en el piso de los Zubeldia. Aquella noche, cuando Amaya se acostó, notó que Mikel había salido al balcón nuevamente. Se había convertido en una costumbre reciente que él no explicaba. Desde allí, con la ciudad iluminada a sus pies, Mikel contemplaba su futuro. 20 millones de euros. Solo para él. El pensamiento lo hacía sentir poderoso y miserable al mismo tiempo. El fin de semana siguiente, durante una comida familiar en casa de la hermana de Amaya en Portugalete, Mikel apenas habló. Su cuñada, Mayalen, notó su comportamiento extraño y lo comentó con Amaya,
cuando los hombres salieron al balcón a fumar. «Tu marido está muy raro últimamente, ¿no?», susurró Mayalen mientras preparaban el café en la cocina. «Sí, algo le pasa», admitió Amaya, con preocupación en su voz, «pero no quiere hablar del tema. Dice que todo está bien, pero yo lo conozco». Lo que Amaya no sabía era que en ese preciso momento, mientras ella compartía sus preocupaciones con su hermana, Mikel estaba ultimando los detalles de su plan. Había decidido que actuaría esa misma semana. El premio debía ser reclamado en los próximos días y necesitaba estar legalmente separado antes de hacerlo. La culpa lo corroía por dentro, pero la tentación del dinero era más fuerte. Se repetía a sí mismo que Amaya estaría bien, que ella era fuerte y encontraría la manera de seguir adelante. Intentaba justificar sus acciones pensando en todas las privaciones que habían sufrido, en todos los sueños que nunca habían podido realizar por falta de dinero. Mientras regresaban a casa en el autobús, Amaya apoyó su cabeza en el hombro de Mikel, un gesto de cariño habitual entre ellos. Él se tensó imperceptiblemente, sintiendo cómo cada muestra de afecto de su esposa era como una puñalada en su conciencia. La ciudad pasaba por las ventanas del autobús, ajena al drama que se gestaba en el interior de aquel matrimonio aparentemente normal. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del piso en Santuchu aquella noche de martes. Amaya terminaba de preparar la cena, tarareando una vieja canción vasca, cuando escuchó la llave en la cerradura. Mikel entró, sacudiéndose el agua del abrigo, con una expresión que ella nunca había visto en sus 20 años de matrimonio. «Tenemos que hablar», dijo él, sin el habitual beso de saludo. Las palabras cayeron en la cocina como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de inquietud que Amaya pudo sentir inmediatamente. «¿Ha pasado algo en la obra?», preguntó ella, intentando mantener la calma mientras servía la sopa caliente en los platos. El vapor subía entre ellos como una cortina, difuminando sus rostros en la pequeña cocina. Mikel se sentó, pero no tocó su cena. Sus manos, normalmente firmes después de años manejando herramientas pesadas, temblaban ligeramente mientras sacaba unos papeles del bolsillo interior de su chaqueta. «No, no es la obra. Es sobre nosotros». En el piso de arriba, Irati acababa de regresar de sus prácticas en el bufete de abogados. Mientras se preparaba un té, podía escuchar las voces que subían a través del viejo suelo de madera. No pretendía escuchar, pero las palabras comenzaron a filtrarse, claras y dolorosas. «Quiero el divorcio, Amaya». El sonido de una cuchara cayendo contra el suelo resonó en todo el edificio. Arriba Irati se quedó inmóvil, la taza de té a medio camino de sus labios. ¿Qué estás diciendo, Mikel?» La voz de Amaya sonaba pequeña, confundida, como si las palabras no tuvieran sentido en su mente. «¿Es una broma? Porque no tiene gracia». «No es una broma. He estado pensando mucho en esto. Ya no siento lo mismo. Necesito un cambio en mi vida». Las palabras sonaban ensayadas, vacías, como si las hubiera repetido frente al espejo decenas de veces. El silencio que siguió fue denso, pesado, interrumpido solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas y los ocasionales truenos que retumbaban sobre Bilbao. Amaya se había quedado quieta, mirando su plato de sopa que se enfriaba lentamente, como si en él pudiera encontrar las respuestas que necesitaba. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Las preguntas salían entrecortadas, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Mikel, si hay algún problema, podemos solucionarlo. Siempre lo hemos hecho juntos». Mikel mantuvo su mirada fija en los papeles que había puesto sobre la mesa. El logotipo del bufete de abogados brillaba en la esquina superior, como una marca de traición. «Ya he iniciado los trámites. Solo necesito que firmes estos documentos». En el piso de arriba, Irati se había sentado en el suelo, junto a la puerta de su habitación. Como estudiante de Derecho, había aprendido sobre divorcios, sobre la frialdad de los procedimientos legales, pero escuchar cómo se desmoronaba un matrimonio que ella había conocido toda su vida era algo completamente diferente. ¿Hay otra persona? La pregunta de Amaya quedó suspendida en el aire, como una nube de tormenta a punto de estallar. «No, no hay nadie más», respondió Mikel,
y por primera vez en la conversación dijo algo completamente verdadero. «Solo necesito hacer esto. Por favor, no lo hagas más difícil». Amaya se levantó lentamente de la mesa, sus piernas temblando. Se acercó a la ventana y observó la ciudad bajo la lluvia. Las luces de Bilbao parpadeaban como estrellas distantes, ajenas al drama que se desarrollaba en aquel pequeño piso de Santurtzi. 20 años, Mikel, susurró sin voltearse. 20 años juntos, y me lo dices así como si estuvieras comentando el tiempo. En ese momento, un trueno particularmente fuerte sacudió el edificio. Las luces parpadearon por un instante, y cuando se estabilizaron, algo había cambiado en la atmósfera de la cocina. Amaya se giró lentamente, y su rostro ya no mostraba confusión ni dolor, sino una determinación que Mikel nunca había visto antes. «No voy a firmar nada esta noche», declaró con voz firme. «Si realmente quieres acabar con nuestro matrimonio, me merezco al menos una explicación real, no estas excusas vacías». Mikel sintió que el boleto de lotería, escondido en el trastero, quemaba en su conciencia. Por un momento, casi confesó todo. Casi se levantó, abrazó a su esposa y le contó sobre el premio, sobre su momento de locura, sobre cómo el dinero había envenenado su mente. Pero el momento pasó, y en su lugar solo pudo decir: «Los papeles estarán aquí cuando estés lista para firmarlos». Se levantó de la mesa, dejando su sopa intacta, y salió de la cocina. Amaya escuchó sus pasos dirigiéndose al dormitorio de invitados, donde había estado durmiendo los últimos días. La lluvia continuaba cayendo sobre Bilbao, lavando las calles, pero incapaz de limpiar la mancha que comenzaba a extenderse sobre lo que una vez había sido un matrimonio feliz. La mañana siguiente, amaneció con ese característico cielo gris de Bilbao, que parece absorber todos los colores. Irati se preparaba para ir a sus prácticas en el bufete cuando escuchó la puerta del piso de abajo. A través de la ventana vio a Mikel salir temprano hacia la obra como siempre, pero había algo diferente en su forma de caminar, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Mientras bajaba las escaleras, se detuvo en el rellano del tercero. La puerta del piso de los Zubeldia estaba entreabierta, y pudo ver a Amaya sentada en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en una taza de café intacta. Sin pensarlo dos veces, llamó suavemente a la puerta. «¿Amaya? ¿Puedo pasar?». La mujer levantó la vista, sorprendida, y rápidamente se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Ah, Irati. Claro, pasa, Maitia». La joven estudiante entró en la cocina que conocía tan bien. ¿Cuántas tardes había pasado allí de niña, haciendo los deberes mientras Amaya le preparaba chocolate caliente? Ahora, el ambiente era diferente, cargado de una tristeza casi palpable. «No quiero entrometerme», comenzó Irati, sentándose frente a Amaya. «Pero anoche, las paredes son muy finas y... Lo escuchaste todo, ¿verdad?». Amaya intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Todo el edificio debe saberlo ya». Irati extendió su mano sobre la mesa y apretó suavemente la de Amaya. «Hay algo que no encaja en todo esto», dijo, su mente analítica de estudiante de Derecho comenzando a trabajar. «¿Mikel ha estado actuando de forma extraña últimamente?». «Desde hace unas semanas», respondió Amaya, agradecida por tener alguien con quien hablar. Comenzó de repente. Un día volvió del trabajo diferente, como si fuera otra persona. En ese momento algo hizo clic en la mente de Irati. Esa mañana, mientras revisaba las noticias locales en el móvil durante el desayuno, había leído algo sobre un premio de lotería no reclamado en Bilbao, un premio millonario, y las fechas coincidían con el cambio de comportamiento de Mikel. «Amaya», dijo Irati con cautela, «¿Mikel juega a la lotería?». «Sí, con sus compañeros de la obra compran todas las semanas», respondió Amaya, sin entender la relevancia de la pregunta. Irati sacó su móvil y buscó rápidamente la noticia. «Mira esto», dijo mostrándole la pantalla. «Un premio de 20 millones vendido en Bilbao hace 3 semanas. Nadie lo ha reclamado aún». Amaya leyó la noticia, pero seguía sin comprender. «¿Qué tiene que ver esto con...?». Su voz se apagó mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. «En mis prácticas en el bufete», continuó Irati,
Hemos estado estudiando casos de divorcios donde uno de los cónyuges intenta ocultar bienes antes de la separación. Es más común de lo que piensas. Las manos de Amaya comenzaron a temblar mientras sostenía el móvil. No, Mikel no haría algo así. Él no... Pero los recuerdos comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Las salidas misteriosas, las visitas al trastero, las llamadas en susurros, el repentino interés por el divorcio. Necesitamos estar seguras, dijo Irati, su mente ya elaborando un plan. En el bufete donde hago las prácticas, hay una abogada especializada en derecho de familia. Podríamos consultarle, discretamente. Amaya se levantó y comenzó a caminar por la cocina, sus pensamientos en tumulto. Si es verdad, si Mikel realmente... No saques conclusiones precipitadas, la interrumpió Irati con suavidad. Primero necesitamos pruebas. ¿Tienes acceso al trastero? Sí, tenemos una llave cada uno, respondió Amaya, dirigiéndose a un cajón de la cocina donde guardaban las llaves de repuesto. Bien, asintió Irati. Esta tarde, cuando Mikel esté en la obra, podríamos echar un vistazo. Si hay algo que encontrar, estará bien escondido. Mientras planeaban su investigación, ninguna de las dos notó la figura que pasaba por el rellano. La señora Miren Mendizábal, madre de Irati, había escuchado parte de la conversación mientras subía con la compra. Su expresión mostraba preocupación, pero también un destello de orgullo al ver a su hija poniendo en práctica sus conocimientos para ayudar a una amiga. El resto de la mañana transcurrió como en un sueño para Amaya. Atendió la mercería mecánicamente, sus pensamientos constantemente volviendo a la posibilidad que Irati había planteado. ¿Sería posible que el hombre con quien había compartido su vida durante 2 décadas fuera capaz de semejante traición? En su despacho del bufete, Irati apenas podía concentrarse en sus tareas. Durante su descanso, comenzó a investigar casos similares en la jurisprudencia. Si sus sospechas eran correctas, necesitarían actuar con rapidez y discreción. La tarde se acercaba, y con ella, el momento de buscar las respuestas que podrían cambiar varias vidas para siempre. Lo que encontraran en el trastero podría confirmar sus sospechas o disiparlas por completo. Pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual en el edificio de Santucciu. El sonido de sus pasos resonaba en la escalera que bajaba al sótano del edificio. Amaya sostenía la linterna con mano temblorosa mientras Irati la seguía, llevando una pequeña libreta donde había anotado todos los detalles que debían buscar. Los trasteros se alineaban en el húmedo sótano como pequeñas celdas metálicas, cada una guardando los secretos de sus propietarios. «Es este», susurró Amaya, deteniéndose frente a una puerta marcada con el número 3B. La llave tembló en su mano mientras la introducía en la cerradura. El interior del trastero era un testimonio de 20 años de vida compartida. Cajas de mudanza nunca desempacadas completamente, maletas viejas, herramientas de trabajo de Mikel organizadas meticulosamente en estantes. El olor a humedad y metal se mezclaba con el característico aroma a cemento que siempre acompañaba las cosas de su marido. «Debemos ser metódicas», sugirió Irati, encendiendo la luz de su móvil para tener mejor visibilidad. «Busca cualquier cosa que parezca fuera de lugar, algo que Mikel haya movido recientemente». Amaya asintió, comenzando a examinar las cajas con cuidado. Mientras buscaban, los recuerdos la asaltaban con cada objeto que encontraba. Fotos de vacaciones en la playa de Sopelana, el álbum de su boda en la Basílica de Begoña, las herramientas que había regalado a Mikel en sus diferentes aniversarios. «Mira esto», dijo Irati de repente, señalando una caja de herramientas que parecía fuera de lugar. A diferencia del resto del trastero, perfectamente organizado, esta caja estaba ligeramente torcida, como si alguien la hubiera movido con prisa. Con manos temblorosas, Amaya abrió la caja. Entre destornilladores y llaves inglesas, encontraron un sobre arrugado. El corazón le dio un vuelco al reconocer el logotipo de la administración de lotería donde Mikel solía comprar sus boletos. «Espera», dijo Irati antes de que Amaya pudiera abrirlo. «Necesitamos documentar todo esto. Saca fotos con tu móvil, exactamente como lo encontramos».
Mientras Amaya fotografiaba el sobre y su ubicación, escucharon pasos en la escalera del sótano. Las dos se quedaron paralizadas conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban. ¡Rápido!, susurró Irati, ayudando a Amaya a volver a colocar todo en su lugar exacto. Apenas tuvieron tiempo de cerrar el trastero y esconderse detrás de una columna cuando la figura de Don Pachi, el portero del edificio, apareció al final del pasillo. El anciano portero pasó junto a ellas sin verlas, tarareando una vieja canción popular vasca mientras revisaba las tuberías del sótano. Cuando sus pasos se alejaron, ambas mujeres soltaron el aire que habían estado conteniendo. «Tenemos que volver más tarde», susurró Irati, «cuando estemos seguras de que nadie nos interrumpirá». De vuelta en el piso de Amaya, las dos mujeres se sentaron en la cocina, intentando procesar lo que habían encontrado. La existencia del sobre confirmaba sus sospechas, pero necesitaban estar completamente seguras antes de actuar. «He estado investigando en el bufete», dijo Irati, mientras Amaya preparaba té para calmar los nervios. «Si Mikkel realmente ganó la lotería y está intentando ocultarlo para el divorcio, estaría cometiendo un fraude procesal. Nunca pensé que llegaríamos a esto», murmuró Amaya, mirando las fotos en su móvil. 20 años de matrimonio, y ahora estoy aquí, husmeando entre sus cosas como una ladrona. «No eres tú quien está actuando mal», la consoló Irati. «Si nuestras sospechas son ciertas, es Mikkel quien está traicionando la confianza que depositaste en él». El sonido de la puerta principal del edificio abriéndose las sobresaltó. A través de la ventana de la cocina, vieron a Mikkel regresar temprano de la obra. Su figura se movía con una urgencia inusual. «Va hacia el sótano», susurró Irati, observando desde la ventana. «Debe estar preocupado por el billete». Amaya sintió que el corazón se le encogía. Ver a su marido moverse furtivamente, como un extraño en su propio edificio, le provocaba un dolor profundo. ¿En qué momento el hombre que había amado durante tanto tiempo se había convertido en este ser desconocido? «Esta noche», decidió Irati con determinación, «cuando todos estén dormidos volveremos al trastero. Necesitamos ver ese billete y documentarlo todo antes de que Mikkel pueda hacer algo con él». Mientras planeaban su próximo movimiento, escucharon los pasos de Mikkel subiendo las escaleras. Sonaban diferentes, más apresurados que de costumbre. Por un momento, Amaya temió que hubiera notado que alguien había estado en el trastero, pero los pasos continuaron hasta el piso superior. «¿Crees que sospecha algo?», preguntó Amaya en un susurro. «No lo creo», respondió Irati, pero su voz no sonaba completamente convencida. «Pero tenemos que actuar rápido. Cada día que pasa es una oportunidad para que pueda cobrar el premio sin que nadie lo sepa». La tarde comenzó a caer sobre Bilbao, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en las ventanas del edificio. En unas horas, cuando la oscuridad fuera completa y el silencio reinara en el edificio, volverían al sótano. Esta vez, no se irían sin respuestas. La medianoche llegó a Santuchu con un silencio espeso, roto únicamente por el ocasional paso de algún coche en la calle. Irati y Amaya esperaron hasta escuchar los ronquidos de Don Pachi, que vivía en la portería, antes de aventurarse nuevamente al sótano. Esta vez iban preparadas. Irati llevaba una cámara digital prestada del bufete, guantes de látex y una linterna profesional. Sus prácticas en derecho le habían enseñado la importancia de documentar adecuadamente cualquier evidencia. «Recuerda», susurró mientras bajaban, «no podemos alterar nada, solo documentar». El trastero parecía diferente en la oscuridad de la noche, más amenazador. La luz de la linterna creaba sombras danzantes entre las cajas y herramientas. Amaya se dirigió directamente a la caja de herramientas que habían encontrado antes. «Está diferente», notó inmediatamente. «Mikkel ha estado aquí». La caja estaba ligeramente más a la izquierda que antes, y algunos destornilladores habían sido recolocados. Sin embargo, el sobre seguía allí, aunque ahora estaba en el fondo de la caja, casi invisible bajo las herramientas. Con manos temblorosas y protegidas por los guantes, Amaya extrajo el sobre. Irati comenzó a fotografiar cada paso del proceso, asegurándose de documentar la posición exacta de cada objeto antes de moverlo. «Ábrelo», susurró Irati, manteniendo la cámara enfocada.
Dentro del sobre encontraron lo que buscaban, un boleto de lotería y un recorte de periódico doblado cuidadosamente. El recorte mostraba los números ganadores del sorteo de 3 semanas atrás. Con el corazón latiendo desbocadamente, Amaya comparó los números. Son los mismos. Su voz apenas era audible. 20 millones de euros. Irati continuó tomando fotografías mientras Amaya sostenía el boleto bajo la luz. Era real. Toda su vida matrimonial, todo lo que creía conocer sobre su marido, se desmoronaba entre sus dedos como arena seca. Un ruido en el piso superior las sobresaltó. Rápidamente, volvieron a colocar todo en su lugar exacto, asegurándose de que la caja de herramientas quedara exactamente como la habían encontrado. De vuelta en el piso de Amaya, las dos mujeres se sentaron en la cocina, intentando procesar lo que acababan de descubrir. Irati transfirió las fotos a su portátil, creando copias de seguridad. «Necesitamos actuar con inteligencia», dijo Irati, su mente jurídica trabajando a toda velocidad. «No podemos confrontarlo directamente, no todavía. Primero, necesitamos proteger tus derechos». «¿Mis derechos?». Amaya soltó una risa amarga. «¿Qué derechos?». «El hombre con quien he compartido mi vida durante 20 años está planeando robarme. Exactamente por eso debemos ser más inteligentes que él», interrumpió Irati. «Mañana mismo hablaré con la abogada del bufete. Necesitamos preparar una estrategia legal». Mientras hablaban, escucharon movimiento en el piso de arriba. Era Miren, la madre de Irati, que se había levantado para beber agua. Las dos contuvieron la respiración hasta que los pasos se alejaron. «¿Crees que deberíamos contarle a tu madre?», preguntó Amaya. «Todavía no», respondió Irati después de pensarlo un momento. «Cuanta menos gente lo sepa, mejor. No podemos arriesgarnos a que Mikkel sospeche algo». La noche avanzaba, y con ella, los planes comenzaban a tomar forma. Irati, con su formación legal, sabía que tenían que moverse con cautela, pero con decisión. «Mañana es viernes», dijo mientras revisaba su agenda. «Mikkel estará en la obra todo el día. Podemos aprovechar para visitar el bufete y comenzar los trámites legales». Amaya asintió, aunque sus pensamientos estaban en otro lugar. Recordaba todas las veces que Mikkel había hablado de sus sueños compartidos, la casa que comprarían algún día, los viajes que harían juntos cuando se jubilaran. ¿Todo había sido una mentira? «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo finalmente. «No es el dinero. Es que prefirió traicionar 20 años de matrimonio antes que compartir su suerte conmigo». Irati puso su mano sobre la de Amaya, ofreciendo consuelo silencioso. A través de la ventana de la cocina podían ver las luces de Bilbao brillando en la distancia. La ciudad nunca dormía completamente, y ahora ellas tampoco podrían hacerlo, no con el peso de este secreto sobre sus hombros. «Mañana comenzaremos a arreglar esto», prometió Irati. «Pero ahora necesitas descansar. Ha sido una noche muy larga». Mientras Irati regresaba a su piso, Amaya permaneció en la cocina mirando las fotos en su móvil. El boleto premiado, las pruebas de la traición de Mikkel, todo estaba allí, documentado meticulosamente. Mañana comenzaría la batalla legal, pero esta noche se permitiría llorar por última vez por el matrimonio que creía tener. La mañana llegó a Bilbao con una fina lluvia que empañaba las ventanas del despacho de Carmen Arrieta, en el elegante edificio de la Gran Vía. La abogada escuchaba con atención, mientras Irati, respaldada por su experiencia como pasante, explicaba la situación. Amaya permanecía sentada en silencio, sus manos entrelazadas sobre el regazo. «Las fotografías son bastante convincentes», dijo Carmen, examinando las imágenes en su ordenador. «Y el timing del divorcio no es coincidencia. He visto casos similares antes, pero nunca con una cantidad tan significativa en juego». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Irati mientras Amaya levantaba la vista con esperanza. Carmen se reclinó en su silla de cuero, pensativa. «Legalmente, cualquier premio obtenido durante el matrimonio es un bien ganancial. Debería dividirse equitativamente. El intento de ocultarlo constituye fraude procesal. Pero necesitamos más que fotos», interrumpió Irati, recordando sus clases de derecho procesal.
Necesitamos el billete físico. Una sonrisa astuta apareció en el rostro de Carmen. En realidad, no necesitamos el billete físico. Solo necesitamos demostrar que existe y que Mikel lo está ocultando deliberadamente. Amaya, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y cómo hacemos eso? Con una estrategia que él no espera, respondió Carmen, inclinándose hacia adelante. Vamos a usar su propia codicia en su contra. Durante las siguientes 2 horas, las 3 mujeres elaboraron un plan meticuloso. Carmen explicó que la clave no era el billete en sí, sino el momento de su descubrimiento. El plazo para cobrar el premio vence en 2 semanas, explicó Carmen. Mikel está jugando con el tiempo, esperando que el divorcio esté finalizado antes de cobrarlo, pero nosotras vamos a adelantarnos. Irati tomaba notas frenéticamente mientras la abogada detallaba cada paso del plan. Amaya escuchaba, asombrada por la complejidad de la estrategia legal que estaban desarrollando. Lo primero, continuó Carmen, es presentar una medida cautelar. Solicitaremos al juzgado que impida cualquier movimiento de bienes significativos hasta que se resuelva el divorcio. Pero eso no impediría que cobrara el premio, objetó Irati. No directamente, sonrió Carmen, pero nos dará tiempo para el siguiente paso. La abogada sacó un formulario de su cajón. Vamos a presentar una denuncia ante la Administración de Loterías. Alegaremos que el billete fue comprado conjuntamente durante el matrimonio y que hay una disputa sobre su propiedad. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Amaya, sorprendida. No solo podemos, sino que la administración está obligada a congelar el pago hasta que se resuelva la disputa legal, explicó Carmen. Es un procedimiento estándar en casos de billetes compartidos o en disputa. Mientras discutían los detalles, el cielo de Bilbao comenzó a aclararse. La lluvia había cesado, dejando un brillo húmedo en las calles que se veían desde la ventana del despacho. «Hay algo más», añadió Carmen, mirando directamente a Amaya. «Necesitamos que sigas actuando con normalidad. Mikel no debe sospechar que sabemos algo». «No sé si podré», susurró Amaya. «Cada vez que lo miro, piensa en ello como una obra de teatro», sugirió Irati. «Solo necesitas mantener el papel unos días más». Carmen comenzó a redactar los documentos necesarios mientras explicaba el siguiente paso del plan. «Mañana presentaremos la medida cautelar. Para entonces, necesito que documentes cada detalle sospechoso en el comportamiento de Mikel durante las últimas semanas». «¿Y si intenta cobrar el premio antes?», preguntó Amaya preocupada. «No lo hará», aseguró Carmen. «Los hombres como él siempre siguen el mismo patrón. Esperará hasta el último momento, pensando que es más inteligente que el sistema». Mientras salían del despacho, Irati notó que Amaya caminaba más erguida, con más determinación. El peso de la traición seguía ahí, pero ahora tenía algo más: esperanza. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo Amaya mientras esperaban el ascensor. «Si me hubiera contado sobre el premio desde el principio, lo habría compartido todo con él sin dudarlo». «La codicia ciega a las personas», respondió Irati. «Les hace olvidar lo que realmente importa». De regreso en Santutxu, las 2 mujeres se separaron con un plan claro. Irati subiría a su piso para comenzar a preparar la documentación necesaria, mientras Amaya mantendría la fachada de normalidad. «Recuerda», susurró Irati antes de despedirse, «solo unos días más. La justicia está de nuestro lado». Amaya entró en su piso, donde todo seguía igual, pero se sentía diferente. Las fotografías de su boda en las paredes, los recuerdos compartidos, todo parecía pertenecer a otra vida, pero ahora, al menos, tenía un plan, y más importante aún, tenía aliadas. El fin de semana se extendió como una eternidad para Amaya. Mantener la compostura frente a Mikel requería todo su esfuerzo, especialmente cuando lo veía salir furtivamente hacia el trastero con diferentes excusas. Cada movimiento sospechoso era cuidadosamente anotado en el diario que Carmen le había pedido mantener. La mañana del lunes, mientras Mikel salía temprano hacia la obra, Amaya notó algo diferente en su comportamiento. Llevaba su mejor camisa de trabajo y el maletín que casi nunca usaba. «Voy a tener que salir durante el almuerzo», había dicho durante el desayuno, evitando su mirada. «Asuntos de la obra».
Tan pronto como la puerta se cerró tras él, Amaya envió un mensaje a Irati. Está haciendo su movimiento. En el bufete, Carmen Arrieta ya había puesto en marcha la primera fase del plan. Los documentos de la medida cautelar estaban listos para ser presentados y la denuncia ante la Administración de Loterías había sido preparada con meticulosa atención al detalle. «Necesitamos actuar ahora», dijo Carmen cuando Irati llegó a la oficina. «Si Miquel intenta cobrar el premio hoy, debemos asegurarnos de que encuentre una sorpresa». La mañana transcurrió en una actividad frenética. Mientras Carmen presentaba la documentación en el juzgado, Irati se dirigió a la Administración de Loterías con la denuncia. La joven estudiante de Derecho sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros mientras explicaba la situación a los funcionarios. «Es un caso de ocultación de bienes gananciales», explicó, agradeciendo mentalmente todas las horas de estudio que ahora le permitían manejar la situación con profesionalidad. «Solicitamos la congelación inmediata de cualquier pago relacionado con este billete». En la mercería, Amaya intentaba mantener la calma mientras atendía a sus clientes habituales. Cada vez que la campanilla de la puerta sonaba, su corazón daba un vuelco, temiendo y esperando noticias. A media mañana recibió un mensaje de Irati. «Primera fase completada. El premio está bloqueado». Apenas una hora después, Miquel apareció inesperadamente en la mercería. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y preocupación que intentaba disimular. «He terminado pronto en la obra», dijo, su voz tensa. «Pensé en almorzar contigo». Amaya sintió que el corazón le latía con fuerza, pero años de experiencia en atención al público le permitieron mantener una expresión neutral. «Claro, Maitía, no tenías que hacer esos recados que mencionaste». Se cancelaron», respondió él pasándose la mano por el pelo con nerviosismo. Mientras almorzaban en la pequeña cocina de su piso, Amaya podía sentir la tensión emanando de Miquel. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el tenedor y su mirada se perdía frecuentemente en la distancia. «¿Está todo bien?», preguntó ella, interpretando su papel a la perfección. «Pareces preocupado». «Todo está bien», respondió él rápidamente, demasiado rápidamente, solo cansado. Desde el piso de arriba llegaban los sonidos apagados de Miren preparando la comida. La normalidad de la vida cotidiana contrastaba dramáticamente con la tormenta que se estaba gestando. Esa tarde, después de que Miquel regresara a la obra, Irati bajó a la mercería. La joven apenas podía contener su emoción mientras le contaba a Amaya los detalles de la mañana. «Deberías haber visto la cara del funcionario cuando leyó la denuncia», susurró, asegurándose de que ningún cliente pudiera escucharlas. «Aparentemente, no somos las únicas que sospechaban algo. Ya habían recibido una consulta sobre el premio esta mañana». «Miquel», suspiró Amaya. «Por eso estaba tan nervioso durante el almuerzo». «El plan está funcionando», confirmó Irati. «Carmen dice que la medida cautelar será notificada mañana. Miquel no podrá mover ningún bien sin autorización judicial». Mientras cerraba la mercería esa noche, Amaya reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. La traición de Miquel dolía profundamente, pero la había hecho más fuerte. Y lo más sorprendente era cómo había encontrado aliadas inesperadas en Irati y Carmen. «El primer movimiento está hecho», había dicho Carmen por teléfono. «Ahora esperamos su reacción». Esa noche, mientras Miquel daba vueltas inquieto en la habitación de invitados, Amaya permanecía despierta en su cama, pensando en el futuro. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentía que tenía el control de la situación. La lluvia comenzó a caer suavemente sobre Bilbao, un sonido familiar que siempre la había ayudado a dormir. Mañana sería otro día de fingir, de mantener la fachada, pero ahora sabía que cada hora que pasaba la acercaba más a la justicia que merecía. La notificación judicial llegó a primera hora de la mañana. Miquel la recibió de manos de don Pachi mientras bajaba las escaleras para ir a la obra. El sobre oficial con el sello del juzgado de Bilbao pesaba como plomo entre sus manos temblorosas. «Parece importante», comentó el portero, pero Miquel apenas lo escuchó mientras rasgaba el sobre con dedos torpes. A medida que sus ojos recorrían el documento legal, su rostro fue perdiendo color. La medida cautelar era clara. Se prohibía cualquier movimiento de bienes
hasta que se resolviera el proceso de divorcio. Además, había una mención específica a premios o ganancias extraordinarias que hizo que su estómago se revolviera. En el bufete de abogados, Carmen Arrieta recibía la confirmación de que la notificación había sido entregada. Ahora comenzará el verdadero juego, le dijo a Irati, que había llegado temprano para seguir los acontecimientos. La reacción de Miquel no se hizo esperar. A media mañana su abogado llamó al bufete de Carmen exigiendo una reunión urgente. «Los quiero a todos aquí a las 5», dijo Carmen por teléfono. «Y dile a tu cliente que traiga toda la documentación relevante». Mientras tanto, en la mercería, Amaya atendía a sus clientes con una calma que no sentía. Cada vez que sonaba su móvil, su corazón daba un vuelto. Finalmente, llegó el mensaje de Irati. «Reunión a las 5. Es hora». La tarde llegó con una tormenta típica del norte, como si el clima quisiera acompañar la tensión del momento. En el elegante despacho de Carmen Arrieta, el silencio era denso, mientras todos tomaban sus asientos. Miquel, con su traje de los domingos mal ajustado, parecía fuera de lugar entre los muebles de diseño. «Antes de comenzar», dijo Carmen, «hay algo que alguna de las partes quiera declarar voluntariamente». El abogado de Miquel, un hombre delgado llamado Alberto Urrutia, comenzó a hablar sobre procedimientos estándar y división equitativa de bienes, pero Carmen lo interrumpió con un gesto. «Seamos específicos», dijo abriendo una carpeta sobre su escritorio. «¿Hay algún bien o premio que el señor Zubeldia quiera declarar?» Miquel se removió incómodo en su silla, mientras su abogado lo miraba con curiosidad. «No sé a qué se refiere», murmuró. Fue entonces cuando Amaya habló, su voz tranquila pero firme. «¿Estás seguro, Miquel? ¿No hay nada sobre un billete de lotería que quieras compartir?» El rostro de Miquel perdió el poco color que le quedaba. Su abogado, percibiendo que algo iba mal, se inclinó para susurrarle algo al oído, pero era demasiado tarde. «Tenemos pruebas», continuó Carmen, colocando las fotografías sobre la mesa una a una. El billete premiado, el recorte del periódico, las fechas de compras, todo. «Esto es absurdo», intentó defenderse Miquel, pero su voz temblaba. «Esas fotos podrían ser de cualquier cosa. También tenemos los registros de la Administración de Loterías», añadió Carmen. «Y tu visita de ayer intentando cobrar el premio, un premio que, por cierto, está bloqueado por orden judicial». El abogado de Miquel examinaba las pruebas con expresión cada vez más preocupada. «¿Podemos tener un momento a solas con mi cliente?», solicitó. «Por supuesto», concedió Carmen. «Pero antes, señor Zubeldia, debería saber que ocultar bienes durante un proceso de divorcio no solo puede afectar la división de bienes, sino que también puede tener consecuencias penales». Mientras Miquel y su abogado salían a consultar en privado, Amaya permaneció sentada, con la espalda recta y la mirada fija en la puerta por donde había salido el hombre que una vez había sido el centro de su mundo. «Lo tenemos acorralado», susurró Irati, que había estado tomando notas durante toda la reunión. Cuando Miquel y su abogado regresaron, 15 minutos después, el cambio era visible. La arrogancia había desaparecido del rostro de Miquel, reemplazada por una mezcla de derrota y vergüenza. «Mi cliente», comenzó el abogado Urrutia, «está dispuesto a hacer una declaración completa sobre el premio de lotería y a proceder con una división equitativa de todos los bienes matrimoniales». «Sabia decisión», asintió Carmen. «Ahora, ¿dónde está el billete?» Miquel sacó su cartera con manos temblorosas. «Lo llevo conmigo», admitió. No me fiaba de dejarlo en el trastero». Mientras el billete premiado pasaba de mano en mano para ser examinado y fotografiado oficialmente, Amaya finalmente se permitió mirar directamente a su marido. «¿Por qué, Miquel?», preguntó suavemente. «¿Tanto significaba el dinero para ti?» «Yo no lo sé», respondió él, y por primera vez en semanas su voz sonaba sincera. «Me volví loco. El dinero me cambió». La lluvia seguía cayendo sobre Bilbao mientras los abogados redactaban los acuerdos preliminares. En la oficina de Carmen Arrieta, el tic-tac del reloj marcaba el final de una etapa y el comienzo de otra. Los días siguientes a la confrontación en el bufete transcurrieron en un torbellino de actividad legal y emocional. El premio de lotería
fue oficialmente reclamado y dividido en partes iguales, tal como correspondía por ley. 10 millones de euros para cada uno, una fortuna que debería haber sido motivo de alegría compartida y que, en cambio, había destruido 2 décadas de matrimonio. Miquel, consumido por la vergüenza y el remordimiento, se mudó temporalmente a casa de su hermano en Baracaldo. Las tardes en el edificio de Santuchu se volvieron más tranquilas, pero el eco de lo sucedido resonaba en cada rincón. Una tarde, mientras Amaya organizaba papeles en la cocina, Irati bajó con una taza de té y una idea. «He estado pensando», dijo la joven estudiante, sentándose en su lugar habitual. «¿Qué vas a hacer con el dinero?» Amaya levantó la vista de los documentos. «Todavía no lo sé. Parece irreal. Tanto dinero». «Tengo una propuesta», continuó Irati. «¿Recuerdas esa antigua casa de artesanía en la calle Somera? La que siempre decías que sería perfecta para un taller». Los ojos de Amaya se iluminaron por primera vez en semanas. Durante años, había soñado con tener su propio taller de artesanía, un lugar donde pudiera crear y enseñar las técnicas tradicionales que tanto amaba. «Pero no sé nada sobre administrar un negocio», dudó. «Para eso estoy yo», sonrió Irati. «Estoy especializándome en derecho mercantil. Podríamos formar un equipo, tú con tu conocimiento artesanal, yo con la parte legal y administrativa». La idea comenzó a tomar forma mientras compartían el té. Irati explicó cómo podrían estructurar el negocio, los permisos necesarios, las posibilidades de expansión. Su entusiasmo era contagioso. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Miquel enfrentaba sus propias consecuencias. Su primer impulso había sido invertir gran parte de su mitad del premio en proyectos de construcción ambiciosos, pero las decisiones apresuradas y la falta de experiencia en negocios grandes lo llevaron a cometer errores costosos. El dinero fácil se va fácil. Le había advertido a su hermano, viendo cómo impulsivos. Vuelta en Santucho. Don Pachi, el portero, se había convertido en el cronista no oficial del drama, compartiendo detalles no siempre precisos con quien quisiera escuchar. Una mañana, mientras Amaya abría la mercería por última vez, había decidido venderla para concentrarse en su nuevo proyecto. Miren Mendizábal bajó a despedirse. «Siempre supe que eras especial», dijo la madre de Irati, abrazándola. «Mi hija no podría haber encontrado mejor socia». El proyecto del taller de artesanía avanzaba rápidamente. La antigua casa en la calle Somera, con sus vigas de madera expuestas y grandes ventanales, estaba siendo renovada. Irati había insistido en mantener elementos tradicionales mientras modernizaban las instalaciones. «Será un puente entre lo antiguo y lo nuevo», explicaba entusiasmada durante las visitas de obra. «Como nosotras». Carmen Arrieta, que se había convertido en más que una abogada para ambas, las asesoraba en los aspectos legales del nuevo negocio. «Es reconfortante ver cómo algo tan positivo puede surgir de una situación tan difícil», comentó durante una reunión. Una tarde, mientras Amaya y Irati revisaban los planes para el taller, llegó una carta de Miquel. Era la primera comunicación directa desde la confrontación en el bufete. «Querida Amaya», comenzaba la carta, «no hay palabras para expresar cuánto lamento mis acciones. La codicia me cegó y destruí lo más valioso que tenía, nuestra vida juntos. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que me alegro de que el dinero esté en mejores manos que las mías». Amaya leyó la carta en silencio, con Irati a su lado. Las palabras de Miquel parecían sinceras, pero el daño estaba hecho. Sin embargo, en lugar de amargura, Amaya sentía una extraña paz. «¿Sabes qué?», dijo finalmente, doblando la carta. «Creo que todo sucedió como debía suceder. A veces necesitamos que algo se rompa para construir algo mejor». Irati asintió, comprendiendo. En el plano sobre la mesa, los diseños para el taller de artesanía prometían un futuro diferente al que Amaya había imaginado, pero quizás mejor. Un futuro construido sobre la honestidad, la amistad y el apoyo mutuo. La tarde caía sobre Bilbao, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Desde la ventana del que pronto sería su nuevo taller, Amaya e Irati podían ver el río Nervión serpenteando a través de la ciudad, llevándose con él los últimos vestigios del pasado y trayendo nuevas posibilidades con cada marea. 6 meses habían pasado desde la confrontación en el bufete de Carmen Arrieta.
El otoño pintaba de ocres y dorados las calles de Bilbao, y el taller de artesanía Bideak, Caminos en euskera, estaba a punto de abrir sus puertas en la calle Somera. Amaya contemplaba el letrero recién instalado sobre la entrada. Las letras doradas brillaban bajo el sol de la tarde, mientras los últimos artesanos terminaban de instalar las vitrinas y los espacios de trabajo. El antiguo edificio había sido transformado en un espacio luminoso y acogedor, donde la tradición y la modernidad se entrelazaban armoniosamente. ¿Nerviosa?, preguntó Irati, llegando con 2 cafés para llevar del bar de la esquina. La joven acababa de terminar sus últimos exámenes en la Facultad de Derecho y su rostro resplandecía con el orgullo del éxito académico. Un poco, admitió Amaya, aceptando el café, pero es un nerviosismo bueno, como el que sentía antes de las romerías cuando era joven. El taller no era solo un espacio de trabajo y venta, se había convertido en un proyecto innovador que combinaba la artesanía tradicional vasca con clases y talleres para nuevas generaciones. La planta baja albergaría la tienda y el espacio de exposición, mientras que el primer piso se había adaptado para las clases y workshops. Carmen dice que todos los papeles están en orden, comentó Irati, revisando su tablet. La licencia de apertura, los permisos, el seguro, todo listo para la inauguración de mañana. La transformación no había sido solo del espacio físico, Amaya también había cambiado. La mujer tímida que atendía la mercería había dado paso a una empresaria segura de sí misma. Las clases de gestión empresarial que había tomado en estos meses le habían dado las herramientas necesarias para dirigir su propio negocio. ¿Sabías que Mikel ha vuelto a trabajar en la obra?, comentó Irati con cautela, observando la reacción de su amiga y socia. Amaya asintió. Las noticias sobre su exmarido llegaban de vez en cuando a través de conocidos comunes. Después de perder gran parte de su mitad del premio en inversiones fallidas, había regresado a su oficio de albañil, esta vez como trabajador en una pequeña empresa de reformas. Me alegro por él, dijo sinceramente. El dinero no nos hace mejores personas, solo magnifica lo que ya somos. La tarde anterior a la inauguración, el taller se llenó de actividad. Miren había organizado un pequeño grupo de mujeres del barrio para ayudar con los últimos preparativos. El aroma del café y los pasteles caseros se mezclaba con el olor a madera nueva y pintura fresca. Es como un sueño, suspiró Amaya, observando cómo las mujeres colocaban las artesanías en las vitrinas. Piezas de cerámica tradicional, tejidos hechos a mano, joyería artesanal. Cada objeto contaba una historia, una parte de la rica tradición vasca que ahora tendría un nuevo hogar. Carmen Arrieta llegó al atardecer, después de cerrar su despacho. La abogada se había convertido en una amiga cercana y consejera de confianza para ambas mujeres. Esto es más que un negocio, declaró admirando el espacio. Es un testimonio de resiliencia y renovación. Mientras las últimas luces del día se filtraban por los ventanales, Amaya e Irati se sentaron en el pequeño despacho que compartían en la parte trasera del taller. Las paredes, pintadas en un suave tono verde, estaban decoradas con fotografías de artesanos tradicionales vascos. ¿Recuerdas la primera vez que bajé a tu piso, cuando todo comenzó?, preguntó Irati, sirviéndose una última taza de café. ¿Cómo olvidarlo?, sonrió Amaya. Me ofreciste ayuda cuando más la necesitaba, sin pedir nada a cambio. Y míranos ahora, respondió Irati, gesticulando hacia el espacio que las rodeaba. Socias en un negocio que ni siquiera podíamos imaginar entonces. El sonido de las campanas de la cercana iglesia de San Antón marcó las 8 de la noche. En unas horas el taller Bideak abriría sus puertas al público por primera vez. Los invitados comenzarían a llegar. Artesanos locales, clientes potenciales, amigos y familiares. Deberíamos irnos a descansar, sugirió Irati. Mañana será un gran día. Mientras cerraban el taller, Amaya se detuvo un momento en la puerta. La calle Somera, una de las más antiguas del casco viejo de Bilbao, parecía darles la bienvenida con sus farolas recién encendidas y el murmullo de la vida nocturna comenzando a despertar. Gracias, dijo simplemente, mirando a Irati. La joven sonrió.
entendiendo todo lo que esa palabra contenía. «Somos familia», respondió, usando una expresión vasca que significaba mucho más que simple parentesco. Juntas caminaron hacia la parada del tranvía, sus pasos resonando en las calles empedradas del casco viejo. El futuro se extendía ante ellas, lleno de posibilidades, como el río Nervión que fluía eternamente hacia el mar. Un año después de la inauguración de Videac, el taller se había convertido en uno de los espacios culturales más vibrantes del casco viejo de Bilbao. La mañana de su primer aniversario amaneció con ese característico cielo gris perla que los bilbaínos conocían tan bien. Amaya llegó temprano, como cada día, pero esta vez se detuvo un momento antes de abrir la puerta. El letrero dorado brillaba suavemente bajo la luz difusa de la mañana y a través de los ventanales podía ver las nuevas exposiciones que habían preparado para la celebración. ¿Pensativa? La voz de Irati la sorprendió. La joven, que acababa de graduarse con honores en Derecho, llegaba con el periódico local bajo el brazo. «Mira esto», sonrió, mostrándole la página de Cultura. Videac aparecía destacado en un artículo sobre la revitalización de la artesanía tradicional vasca. Entraron juntas al taller, donde el aroma a madera y cuero se mezclaba con el café recién hecho. Los espacios de trabajo, distribuidos estratégicamente por toda la planta baja, estaban listos para recibir a los artesanos que impartirían talleres especiales durante la celebración del aniversario. ¿Sabes qué es lo más curioso?, reflexionó Amaya mientras preparaban todo para la jornada. Si alguien me hubiera dicho hace un año que la traición de Mikel me llevaría a esto, no lo habría creído. Irati asintió, comprendiendo. El tiempo había transformado el dolor en sabiduría y la traición en oportunidad. El taller no era solo un negocio exitoso, se había convertido en un punto de encuentro para artistas, artesanos y amantes de la cultura vasca. Hablando de transformaciones, sonrió Irati, ¿has visto el correo de Carmen? La abogada había enviado la notificación oficial. Su pequeño bufete especializado en derecho mercantil y cultural estaba listo para abrir, y Videac sería su primer cliente fijo. La mañana avanzaba mientras llegaban los primeros visitantes. Entre ellos, Miren, que ahora ayudaba a coordinar los talleres para niños, y Don Pachi, que se había convertido en un entusiasta promotor del espacio entre los vecinos del barrio. ¿Y Mikel?, preguntó Irati con cautela, mientras organizaban los últimos detalles para la celebración del aniversario. ¿Has sabido algo de él? Amaya asintió suavemente. Me lo crucé la semana pasada en el mercado de la Ribera. Está diferente, más humilde. Ha vuelto a sus raíces trabajando en proyectos de restauración de edificios históricos. La conversación fue interrumpida por la llegada de los primeros artesanos. El taller comenzó a llenarse de vida. El sonido del telar tradicional, el golpeteo suave del martillo sobre el cuero, el zumbido del torno de cerámica. A media mañana, mientras Irati guiaba a un grupo de estudiantes por la exposición de técnicas tradicionales, Amaya se retiró un momento a su despacho compartido. Sobre su escritorio, una pequeña pieza de cerámica llamó su atención. Era el primer trabajo que había completado en el taller, un recordatorio tangible de su transformación. El sonido de risas infantiles llegaba desde el área de talleres, donde un grupo de niños aprendía a trabajar con arcilla. Entre ellos estaba la hija de una de las vecinas de Santuchu, que había descubierto un talento natural para la cerámica. «Es curiosos», comentó Irati, uniéndose a ella en el despacho durante un descanso. El dinero que Mikel quiso ocultar terminó creando algo mucho más valioso que una cuenta bancaria. Amaya sonrió, pensando en cómo la vida daba vueltas. El premio de lotería, que había amenazado con destruir su mundo, se había convertido en la semilla de algo nuevo y hermoso. No solo el taller, sino también las amistades forjadas, las vidas tocadas, las tradiciones preservadas y renovadas. La tarde del aniversario culminó con una pequeña celebración. El taller se llenó de amigos, clientes y artesanos. Carmen Arrieta llegó con una botella de chacolí, el vino blanco vasco, para brindar por el éxito del primer año. «Por los nuevos caminos», propuso Irati levantando su copa. «Por las segundas oportunidades», añadió Amaya. Mientras los invitados compartían historias y planes futuros,
Amaya observaba la escena con una sensación de plenitud. El taller había superado todas sus expectativas, pero el verdadero premio no era el éxito comercial. El verdadero premio era la comunidad que habían construido, las tradiciones que estaban preservando, las vidas que estaban tocando. Era la confianza recuperada, la amistad forjada en la adversidad, la satisfacción de crear algo significativo. Cuando la última luz del día se filtraba por los ventanales del taller, tiñendo todo de un suave color dorado, Amaya e Irati se encontraron solas nuevamente, como aquella primera tarde en la cocina de Santutchu. ¿Sabes qué?, dijo Amaya, mirando alrededor del espacio que habían creado juntas. Creo que al final ganamos mucho más que un premio de lotería. Irati asintió, comprendiendo perfectamente. En el taller Videac, entre el aroma del cuero trabajado y el sonido de las conversaciones que se desvanecían, habían encontrado algo que el dinero no podía comprar: un propósito, una familia elegida, un hogar para sus sueños. El sol se ponía sobre Bilbao y las luces del casco viejo comenzaban a brillar una a una. En el taller, las sombras se alargaban, pero no había oscuridad, solo la promesa de un nuevo día, de más historias por contar, de más caminos por recorrer.